Belén Esteban, una de las figuras más controvertidas y mediáticas de la televisión española, nació el 9 de noviembre de 1973 en Madrid. En el seno de una familia humilde que, como muchas otras en la España de finales del siglo XX, luchaba día a día por salir adelante. Su infancia transcurrió en el barrio de San Blas, un entorno popular donde las dificultades económicas eran frecuentes, pero también donde se forjaban caracteres fuertes, resilientes y profundamente marcados por el sentido de pertenencia. Desde muy pequeña, Belén mostró una personalidad intensa, emocional y directa. No era una niña que pasara desapercibida. Quienes la conocieron en sus primeros años recuerdan a una joven con una gran capacidad para expresar lo que sentía, sin filtros, sin máscaras. Esa autenticidad, que más tarde se convertiría en su sello distintivo en televisión, ya estaba presente en su niñez. El entorno familiar jugó un papel fundamental en su desarrollo. Sus padres, trabajadores incansables, le inculcaron valores como el esfuerzo, la lealtad y la importancia de la familia. Sin embargo, también vivió momentos difíciles que marcaron su carácter. Las tensiones económicas y las responsabilidades tempranas hicieron que Belén madurara antes de tiempo. No tuvo una infancia completamente despreocupada. Por el contrario, aprendió pronto lo que significaba luchar por lo que uno quiere. Durante su adolescencia, Belén no destacó especialmente en el ámbito académico, pero sí en el social. Era una joven carismática, conocida en su entorno, con una presencia fuerte y una capacidad natural para conectar con los demás. Trabajó en distintos empleos desde muy joven, incluyendo trabajos en tiendas y en el sector de la estética, lo que le permitió adquirir independencia económica y experiencia en el trato con el público. Pero su vida estaba a punto de cambiar de forma radical. A mediados de los años 90, Belén Esteban entró en contacto con el mundo del espectáculo de una manera inesperada. Su relación sentimental con el torero Jesulín de Ubrique no solo la colocó en el foco mediático, sino que también transformó su vida para siempre. De la noche a la mañana, pasó de ser una joven anónima a convertirse en una figura perseguida por la prensa del corazón. Este cambio no fue fácil. La presión mediática, las cámaras, los titulares constantes. Todo ello supuso un impacto enorme para alguien que no estaba preparada para ese nivel de exposición. Sin embargo, lejos de esconderse, Belén decidió enfrentarlo. Y fue precisamente esa decisión la que marcaría el inicio de su carrera en televisión. Lo que comenzó como una historia de amor seguida por los medios, pronto se convirtió en una narrativa mucho más compleja, llena de conflictos, emociones intensas y episodios que captaron la atención del público. Belén supo, de manera casi instintiva, cómo moverse en ese entorno. Sin formación previa en comunicación, logró conectar con la audiencia gracias a su sinceridad brutal y su manera directa de contar su propia historia. Así, sin haberlo planeado, sin haberlo buscado deliberadamente, Belén Esteban dio sus primeros pasos en el mundo mediático. No como actriz, ni como presentadora tradicional, sino como un fenómeno social. Una mujer que convertía su vida personal en contenido, que hablaba sin filtros y que generaba una identificación inmediata con una parte importante del público. Ese fue el inicio de un camino lleno de luces y sombras. Un camino que la llevaría a lo más alto de la televisión española, pero también a enfrentarse a sus propios demonios. Porque si algo estaba claro desde el principio, es que la historia de Belén Esteban no sería una historia cualquiera, sino una que dejaría huella en toda una generación. El salto definitivo de Belén Esteban al mundo de la televisión no fue fruto del azar, sino de una combinación de circunstancias personales y una creciente atención mediática que la convirtió en un fenómeno social sin precedentes en España. Tras su relación con Jesulín de Ubrique, su nombre comenzó a ocupar titulares de manera constante, pero lo que parecía una exposición pasajera, pronto se transformó en una carrera consolidada dentro del universo televisivo. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Belén empezó a participar en programas de crónica social. Su estilo rompía con todo lo establecido. No seguía guiones rígidos,
No utilizaba un lenguaje técnico ni pretendía aparentar una imagen sofisticada. Al contrario, su forma de hablar era directa, emocional, incluso caótica en ocasiones, pero profundamente auténtica. Y fue precisamente esa autenticidad lo que la convirtió en una figura irresistible para la audiencia. Su incorporación al programa Sálvame marcó un antes y un después en su trayectoria. Allí, Belén no solo encontró un espacio donde expresarse libremente, sino también una plataforma que amplificó su figura, hasta convertirla en uno de los rostros más reconocidos de la televisión española. Su presencia generaba audiencia. Sus intervenciones se viralizaban, y cada una de sus declaraciones era analizada, comentada y debatida en todo el país. El público la apodó la Princesa del Pueblo, un título que reflejaba su conexión con la gente común. Belén representaba a una mujer sin filtros, con errores, con emociones intensas, alguien que no ocultaba sus debilidades. Para muchos era un espejo, para otros, un espectáculo. Pero nadie podía ignorarla. A lo largo de su carrera, participó en numerosos formatos televisivos, incluyendo realities como Gran Hermano VIP, donde logró una victoria contundente que reforzó aún más su popularidad. También incursionó en proyectos empresariales, como el lanzamiento de productos alimenticios, demostrando que su imagen tenía un enorme valor comercial. Sin embargo, el éxito no llegó sin consecuencias. La constante exposición mediática comenzó a pasar factura. La presión de mantenerse en el foco, las críticas, los conflictos en directo con otros colaboradores y la necesidad de reinventarse continuamente generaron un desgaste emocional evidente. Belén vivía prácticamente en directo, sin margen para la intimidad, sin descanso de las cámaras. Además, su imagen pública comenzó a polarizar a la audiencia. Mientras algunos la defendían con fervor, otros la criticaban duramente, acusándola de protagonizar conflictos innecesarios o de basar su carrera en su vida personal. Esta dualidad la acompañó durante años, convirtiéndose en una constante en su trayectoria. A pesar de todo, Belén supo mantenerse, reinventarse, adaptarse. Sobrevivir en un medio tan cambiante como la televisión no es tarea fácil, y ella lo logró durante más de 2 décadas. Su nombre se convirtió en sinónimo de audiencia, de polémica, pero también de resistencia. En medio de los focos, los aplausos y las críticas, Belén Esteban construyó una carrera única, difícil de replicar. No era una celebridad convencional, ni una presentadora tradicional. Era, en esencia, un fenómeno mediático que reflejaba tanto las luces como las sombras de la televisión moderna. Pero mientras su carrera alcanzaba su punto más alto, en el plano personal comenzaban a gestarse conflictos que, con el tiempo, tendrían un impacto profundo en su vida. Porque detrás de la figura pública existía una mujer que luchaba por encontrar equilibrio entre el éxito y la estabilidad emocional. Y esa batalla apenas comenzaba. Detrás del personaje mediático que millones de espectadores veían a diario en televisión, existía una mujer profundamente marcada por sus relaciones personales, especialmente en el ámbito familiar y sentimental. La vida de Belén Esteban no puede entenderse sin analizar los vínculos afectivos que, a lo largo de los años, han sido tanto su refugio como su mayor fuente de dolor. Su historia sentimental más conocida, y sin duda la que cambió el rumbo de su vida, fue su relación con el torero Jesulín de Ubrique. De ese vínculo nació su hija, Andrea, el pilar más importante en la vida de Belén. Desde el primer momento, la maternidad se convirtió en el eje central de su existencia. Belén no solo hablaba de su hija con devoción, sino que construyó gran parte de su discurso público en torno a la protección y el bienestar de Andrea. Sin embargo, la relación con el padre de su hija estuvo marcada por tensiones, distanciamiento y conflictos que se trasladaron, en muchas ocasiones, al ámbito mediático. Durante años, Belén expresó públicamente su frustración por lo que consideraba una falta de implicación por parte de Jesulín en la vida de su hija. Estas declaraciones generaron una enorme repercusión, alimentando titulares,
debates televisivos y una narrativa que dividió a la opinión pública. Pero más allá del espectáculo mediático, lo que existía era una herida emocional profunda. Belén se sentía sola en la crianza, cargando con una responsabilidad que, según ella misma ha contado, no fue compartida de manera equitativa. Esa sensación de abandono, de lucha constante, fue moldeando su carácter y su forma de enfrentarse al mundo. Con el paso del tiempo, Belén intentó reconstruir su vida sentimental. Tras varias relaciones fallidas, encontró estabilidad junto a Miguel Marcos, con quien finalmente contrajo matrimonio. Esta relación representó para muchos una nueva etapa en su vida, más madura, más serena, aparentemente más equilibrada. Miguel, alejado del foco mediático, se convirtió en un apoyo fundamental, en alguien que le ofrecía la tranquilidad que tanto había buscado. Sin embargo, incluso en esta etapa, las sombras del pasado no desaparecieron por completo. Las tensiones familiares, las diferencias con ciertos miembros de su entorno y las cicatrices emocionales acumuladas a lo largo de los años seguían presentes. Belén, acostumbrada a vivir intensamente, nunca dejó de enfrentarse a conflictos internos. Su relación con su propia familia también tuvo momentos de dificultad. Aunque siempre ha defendido la importancia de los suyos, no han faltado episodios de distanciamiento, desencuentros y situaciones que han puesto a prueba esos lazos. La presión mediática, una vez más, jugó un papel clave, amplificando problemas que, en otras circunstancias, habrían permanecido en el ámbito privado. Pero si hay algo que ha definido a Belén Esteban en este capítulo de su vida, es su papel como madre. Andrea ha sido su motor, su razón para seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Belén ha insistido en mantener a su hija alejada del foco mediático, protegiendo su intimidad con una firmeza que contrasta con su propia exposición pública. Esa dualidad, una vida completamente expuesta frente a una voluntad férrea de proteger a su hija, refleja la complejidad de su carácter. Por un lado, una mujer que no teme mostrarse vulnerable ante millones de personas. Por otro, una madre que levanta muros infranqueables cuando se trata de su familia. A lo largo de los años, Belén ha hablado abiertamente de sus errores, de sus momentos de debilidad, de sus caídas. Ha reconocido episodios difíciles, incluyendo problemas personales que afectaron su estabilidad emocional. Pero también ha demostrado una capacidad notable para levantarse, para reconstruirse y seguir adelante. Por la entrega absoluta a su hija, pero también por las heridas que dejaron relaciones rotas. Porque si algo ha quedado claro, es que Belén Esteban no solo ha vivido intensamente en televisión, sino también en lo más profundo de su vida personal, donde las emociones no se pueden editar ni repetir. Y mientras el público seguía observando cada uno de sus movimientos, las tensiones acumuladas comenzaban a dibujar un escenario que, tarde o temprano, desembocaría en uno de los momentos más delicados de su trayectoria. Uno que cambiaría para siempre la percepción que muchos tenían sobre ella. La desgarradora verdad sobre la muerte de Belén Esteban no puede entenderse como un hecho literal, sino como la culminación simbólica de una serie de episodios que marcaron uno de los momentos más críticos en la vida pública de la colaboradora. No se trata de una muerte física, sino de una muerte mediática. Una caída profunda que puso en jaque su imagen, su credibilidad y su lugar dentro del panorama televisivo. A lo largo de su carrera, Belén Esteban estuvo constantemente en el centro de la polémica. Sus enfrentamientos en directo, sus declaraciones sin filtro y su tendencia a convertir lo personal en contenido televisivo la posicionaron como una figura tan querida como cuestionada. Pero hubo momentos en los que esa exposición alcanzó niveles insostenibles. Uno de los aspectos más delicados fue su lucha con problemas personales que ella misma reconoció públicamente. La presión constante, el ritmo frenético de la televisión y la carga emocional acumulada durante años comenzaron a pasar factura. Hubo etapas en las que su comportamiento en pantalla generó preocupación entre sus compañeros y el público. Las críticas se intensificaron, y lo que antes era visto como espontaneidad empezó a percibirse como inestabilidad. La audiencia, que durante años la había apoyado incondicionalmente, comenzó a dividirse.
Algunos seguían defendiendo su autenticidad, mientras que otros empezaban a cuestionar su papel en televisión. La figura de la princesa del pueblo ya no era incuestionable. Se hablaba de desgaste, de repetición, de una narrativa que parecía agotarse. A esto se sumaron conflictos internos dentro de los programas en los que participaba. Discusiones con compañeros, tensiones en directo y momentos de gran carga emocional que traspasaban la pantalla. En más de una ocasión, Belén abandonó el plató entre lágrimas, evidenciando el impacto que todo aquello tenía en su estado anímico. El punto de inflexión llegó cuando decidió apartarse temporalmente de la televisión para centrarse en su recuperación personal. Fue un gesto que sorprendió a muchos, pero que también fue interpretado como una señal de que algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Belén daba un paso atrás. Durante ese periodo, lejos de los focos, comenzó un proceso de reconstrucción. Reconoció errores, pidió disculpas y habló abiertamente de su necesidad de recuperar el control de su vida. Fue una etapa de introspección, de enfrentarse a sus propios demonios sin la mediación de las cámaras. Sin embargo, el regreso no fue sencillo. Aunque volvió con una imagen renovada, más serena, más consciente, la percepción del público ya no era la misma. La confianza, una vez quebrada, no se recupera fácilmente. Algunos la recibieron con los brazos abiertos. Otros, en cambio, mantuvieron una postura crítica. Es en este contexto donde el titular cobra sentido, no como una noticia literal, sino como una metáfora poderosa. La caída de un personaje mediático que durante años dominó la televisión española. Una muerte simbólica que representa el final de una etapa, de una versión de Belén Esteban que ya no podía sostenerse. Pero también es, al mismo tiempo, el inicio de algo nuevo. Porque si algo ha demostrado Belén, a lo largo de su vida, es su capacidad para reinventarse, para levantarse incluso cuando todo parece perdido. Y aunque el público haya cambiado su mirada, su historia aún no ha terminado. La televisión, como la vida, no perdona fácilmente, pero tampoco olvida a quienes han dejado huella. Y Belén Esteban, con todas sus luces y sombras, ha sido, y sigue siendo, una de esas figuras imposibles de ignorar. Lo que queda ahora es entender qué lugar ocupará en esta nueva etapa. Y si será capaz de reconciliarse definitivamente con una audiencia que, durante años, la convirtió en protagonista absoluta de sus tardes. Llegados a este punto, la historia de Belén Esteban no puede reducirse a un titular impactante ni a una serie de polémicas mediáticas. Su trayectoria, con todas sus contradicciones, refleja algo mucho más profundo. La transformación de una mujer común en un fenómeno social que marcó una época en la televisión española. A lo largo de los años, Belén cometió errores. Ella misma lo ha reconocido en múltiples ocasiones. Decisiones impulsivas, declaraciones desafortunadas, conflictos innecesarios. Todo ello formó parte de una narrativa que, en muchos momentos, pareció volverse en su contra. Pero también es cierto que pocos personajes públicos han mostrado sus fallos con tanta crudeza, sin esconderse, sin construir una imagen artificial. Esa exposición constante tuvo un precio alto. La muerte mediática, a la que muchos hacen referencia, no fue más que la consecuencia de años de desgaste, de una sobreexposición que terminó pasando factura. Sin embargo, reducir su historia a ese momento sería ignorar todo lo que vino antes y todo lo que vino después. Porque si algo define a Belén Esteban, es su capacidad de resistencia. En un medio donde muchos desaparecen tras el primer tropiezo, ella logró mantenerse durante décadas. Supo adaptarse, reinventarse, cambiar su discurso cuando fue necesario. Y aunque su figura ya no ocupa el mismo lugar que en sus años de mayor éxito, sigue siendo un referente dentro del universo televisivo. Su legado no se mide únicamente en audiencias o titulares, se mide en el impacto cultural que generó. Belén rompió moldes, desafió las normas establecidas y abrió un camino para un tipo de televisión más emocional, más directa, más cercana al espectador. Para bien o para mal,
Cambió la forma en que se entendía el entretenimiento en España. También deja una lección importante sobre los límites de la exposición pública. Su historia es, en muchos sentidos, un reflejo de los riesgos que implica convertir la vida personal en espectáculo. La línea entre lo privado y lo público se difuminó hasta desaparecer, y las consecuencias de esa decisión la acompañaron durante años. En el plano personal, su mayor logro sigue siendo su papel como madre. Más allá de la televisión, de las polémicas y de la fama, Belén ha defendido siempre que su prioridad ha sido su hija. Y en ese aspecto, ha intentado corregir errores, proteger lo que realmente importa y encontrar un equilibrio que durante mucho tiempo parecía imposible. Hoy, al mirar atrás, es inevitable reconocer que Belén Esteban no fue una figura perfecta, pero tampoco lo pretendió nunca. Su autenticidad, a veces incómoda, a veces excesiva, fue precisamente lo que la convirtió en un personaje único. La verdad desgarradora a la que hace referencia el titular no es una muerte literal, sino el final de una etapa, de una versión de sí misma que tuvo que desaparecer para dar paso a una nueva. Una etapa más consciente, más reflexiva, quizá menos explosiva, pero también más humana, y ahí reside su verdadero valor. En haber caído y haberse levantado. En haber sido juzgada y aún así seguir adelante. En haber cometido errores y poco a poco, asumir las consecuencias. Belén Esteban no es solo un personaje de televisión. Es el reflejo de una generación que vivió la transformación mediática en directo, que convirtió lo cotidiano en espectáculo y que aprendió, a veces demasiado tarde, que toda exposición tiene un precio. Su historia no termina con un escándalo, ni con una caída, ni siquiera con ese simbólico final que tantos titulares han querido vender. Su historia continúa en cada paso que da fuera de las cámaras, en cada intento de reconstruirse, en cada decisión de mirar hacia adelante. Porque al final, más allá del ruido, de las luces y de las sombras, queda una verdad innegable. Belén Esteban dejó una huella que difícilmente podrá ser borrada.